Hay una pregunta silenciosa que recorre los pasillos de muchos hospitales, funerarias y hogares cristianos en duelo. Una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que duele profundamente en el corazón de quienes la guardan. ¿Qué pasa si decido, o deciden por mí, la cremación en lugar del entierro tradicional? ¿Podré resucitar? ¿Dios lo permitirá? Esta interrogante no es trivial. Toca el misterio más profundo de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Y cuando se mezcla con decisiones modernas, con la urgencia económica o con la falta de conocimiento, puede dejar a muchas almas inquietas, sin saber si han ofendido a Dios o si han condenado a sus seres queridos sin saberlo. Pero hoy, en este mensaje que el Papa León el XLIV no quiso callar, vas a encontrar la respuesta clara, amorosa y verdadera que la Iglesia enseña. Y lo que vas a descubrir te dará paz, consuelo y también una llamada urgente a tomar decisiones con sabiduría espiritual. Prepárate para una revelación que no solo toca el destino del cuerpo después de la muerte, sino el cuidado que debemos tener de nuestra alma antes de que sea demasiado tarde. Si este tipo de mensaje habla a tu alma, si buscas consuelo, claridad y verdad en medio de tantas confusiones modernas, te invito ahora a suscribirte al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el vicioso alma. Aquí, cada video es una luz en medio de la oscuridad, una palabra que sana heridas profundas, y un llamado de Dios a vivir con propósito, con fe y con esperanza. Ahora, acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo vives y cómo enfrentas la muerte. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha afirmado con fuerza una verdad que el mundo moderno muchas veces olvida. El cuerpo, humano, no es una prisión del alma, ni un simple envoltorio descartable. Es creación de Dios y participa de nuestra redención. En el credo que recitamos cada domingo, decimos: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. No se trata de una metáfora, es una promesa real. Cristo no solo vino a salvar el alma, vino a redimir al ser humano entero, cuerpo y alma, unidos para siempre en la eternidad. Por eso, desde el principio, los cristianos enterraban a sus muertos con profunda reverencia. Imitaban el ejemplo de Jesús, que fue sepultado en un sepulcro nuevo. Las catacumbas no eran solo escondites, eran santuarios, cementerios convertidos en templos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un bautizado es templo del Espíritu Santo, y aunque muera, no pierde su dignidad ni su esperanza. La sepultura cristiana se convirtió así en una profesión de fe en la resurrección. Se sembraba el cuerpo como una semilla en la tierra, esperando el día glorioso en que Cristo lo resucitaría transformado, incorruptible, glorioso. Pero en las últimas décadas ha surgido una inquietud. La cremación, antes rechazada por la Iglesia, ahora parece haberse vuelto común. Algunos católicos preguntan: ¿está permitido? ¿Qué dice la Iglesia hoy? Y lo más importante, si soy cremado, ¿Dios podrá resucitarme? Antes de responder, hay algo que debemos entender muy bien. El poder de Dios no está limitado por la materia. El mismo Señor que formó al hombre del polvo de la tierra, que creó el universo de la nada, puede reunir incluso las cenizas más dispersas en el mar, en el aire o en cualquier rincón del planeta. La resurrección no es un acto humano, es obra de Dios. Y Él no conoce imposibles. Sin embargo, lo que hacemos con nuestros cuerpos sí expresa lo que creemos. Y aquí es donde entra a brillar la enseñanza de la Iglesia,
que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, reverentes y llenas de fe. Porque no todo lo que es posible conviene. Y aunque la cremación no impide la resurrección, como veremos, puede ocultar una herida más profunda, la pérdida de la visión cristiana del cuerpo, del alma y del destino eterno. Nos han hecho creer que el cuerpo es algo descartable. Nos han hecho pensar que ahorrar dinero es más importante que expresar amor hasta después de la muerte. Nos han llevado a olvidar que cómo tratamos a los muertos dice mucho de cómo valoramos la vida. Pero lo que sucedió en una ciudad italiana, con una santa de cuerpo incorrupto, nos hará mirar todo esto con otros ojos. Lo que ocurrió con su cuerpo, décadas después de su muerte, te hará cuestionar profundamente qué significa la resurrección. En el año 1930, en la pequeña ciudad de Lucca, Italia, un grupo de religiosas decidió realizar la exhumación del cuerpo de una joven carmelita que había fallecido hacía más de 30 años. Su nombre era Santa Gemma Galgani. Gemma murió en 1903, a los 25 años, tras una vida breve pero marcada por visiones místicas, sufrimientos ofrecidos por amor a Cristo y una devoción profunda a la pasión del Señor. Era una joven sencilla, huérfana, frágil, pero llena de un fuego interior que solo puede venir del cielo. Durante su vida, muchos no creyeron en sus visiones. Otros se burlaron de su santidad. Pero después de su muerte, algo comenzó a cambiar. Su tumba era visitada por miles de personas que recibían gracias, curaciones y conversiones. Finalmente, cuando se decidió abrir su sepulcro para la causa de canonización, el asombro fue absoluto. El cuerpo de Gemma estaba perfectamente conservado. Sus manos, su rostro, sus cabellos, todo intacto, como si estuviera dormida. El paso del tiempo no la había destruido. Pero lo más impactante no fue solo el hecho físico. Fue la reacción espiritual que se generó en quienes la vieron. Muchos cayeron de rodillas. Algunos lloraron. Otros dijeron, es verdad, el cuerpo es sagrado, no desaparece, no se disuelve, espera la resurrección. Los casos de santos incorruptos no son una norma ni una promesa para todos, pero son signos proféticos, señales visibles que Dios permite para recordarnos que la carne no es basura, es semilla de eternidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la cremación? Mucho, porque cuando el cuerpo de un santo permanece, cuando no se deja corromper por la muerte, lo que se está proclamando no es solo una virtud personal, sino una verdad universal. La muerte no tiene la última palabra. En cambio, cuando se opta por la cremación sin reflexión, sin fe, o incluso por rechazo a las verdades cristianas, se corre el riesgo de borrar esa señal visible de esperanza. Repito, la Iglesia no condena a los cremados. Dios no está impedido por el fuego. Pero también es cierto que el modo en que despedimos a nuestros muertos dice algo sobre cómo creemos en la resurrección. En la vida de Santa Gemma, su cuerpo incorrupto no fue una excepción milagrosa aislada, sino un eco del Evangelio, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Ella esperó en Cristo, y su cuerpo, incluso en la tumba, lo proclamó. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros, cristianos del siglo XXI, en un mundo donde todo parece efímero y desechable? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. ¿Dónde está el límite entre lo que se disuelve y lo que permanece para siempre? El cuerpo muere, se corrompe,
se reduce al polvo o a cenizas. Pero hay algo en nosotros que ni la tierra ni el fuego pueden apagar: la promesa de Dios. En el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, leemos una de las declaraciones más asombrosas de fe en la resurrección. Job, cubierto de llagas, despreciado, habiendo perdido todo, declara con firmeza: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de que esta piel sea destruida, aún en mi carne veré a Dios». Job 19, 25-26. ¿Qué significa esto? Que aunque el cuerpo se deshaga, la identidad del ser humano no se pierde. Aunque nos conviertan en cenizas, Dios no necesita ni un solo hueso para restaurarnos. Él recuerda cada célula, cada hebra de nuestro ser, cada lágrima que hemos derramado, cada gesto de amor hecho en silencio. La resurrección no es una reconstrucción anatómica, es una nueva creación, gloriosa, misteriosa, pero real. San Pablo lo explica con imágenes poderosas. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Lo corruptible se viste de incorruptibilidad, lo mortal se viste de inmortalidad. 1 Corintios 15, 44-53. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la cremación? No es el fuego, es la intención. Es el corazón con el que se decide. Es si lo hago porque ya no creo en la resurrección, porque veo el cuerpo como una molestia, o porque me dejo llevar por la lógica del mundo, que busca la solución más barata, más rápida, más higiénica. Es ahí donde necesitamos despertar, porque el cuerpo no es basura, es semilla, es templo, es instrumento de gracia. Con él abrazamos, servimos, lloramos, sufrimos y amamos. ¿Cómo no tratarlo con reverencia, incluso después de muerto? La cremación, aunque hoy permitida por la Iglesia bajo ciertas condiciones, nunca debe ser una expresión de rechazo a la fe. El Catecismo lo dice claramente. La Iglesia permite la cremación siempre que no haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. CIC 23.1. ¿Y cuáles serían esas razones contrarias? La negación de la resurrección, el desprecio del cuerpo, la idea de que la muerte es el fin absoluto. Por eso, la pregunta más profunda no es: ¿Dios puede resucitar a los cremados?, sino: ¿qué revela mi elección sobre lo que yo creo de Dios, de mi cuerpo y de mi destino eterno? Y aquí entra el Papa León XIV con una advertencia clara, llena de caridad, pero también de fuego espiritual. En un tiempo en que todo se disuelve, la fe, la familia, el respeto por los muertos, es urgente volver a proclamar la dignidad del cuerpo, la belleza de la esperanza cristiana y el deber sagrado de no tratar lo eterno como si fuera basura. Estas palabras no son una condena, son un llamado. Porque si aún hay tiempo, aún hay esperanza. Pero, ¿cómo vivir esta esperanza en la vida cotidiana, cuando la cultura moderna nos empuja en dirección contraria? Lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar cómo miras cada pequeño acto de tu rutina diaria. Vivimos en un mundo que tiene miedo de mirar la muerte a los ojos. La esconde detrás de pantallas, la disfraza de estadísticas, la vuelve un trámite logístico. Y en medio de esa prisa se pierde lo esencial. La muerte no es un final administrativo, es un umbral sagrado. ¿Cuántas veces escuchamos frases como: yo no quiero velorio, quemen todo, no quiero que gasten, tírenme al mar, no me importa mi cuerpo? Dichas con aparente humildad, pero muchas veces cargadas de una herida profunda. El olvido de que fuimos hechos para la eternidad.
Y esto tiene consecuencias. Cuando ya no velamos a los difuntos, los vivos pierden el consuelo del duelo. Cuando ya no rezamos por los muertos, creemos que ya no necesitan nuestras oraciones. Cuando tratamos el cuerpo como desecho, sin oración, sin bendición, sin cuidado, olvidamos que ese cuerpo fue sagrado mientras vivió. ¿Has notado cómo los antiguos cristianos vivían el momento de la muerte? Encendían cirios, rezaban salmos, llevaban al enfermo la unción, lo rodeaban de amor y silencio, y al morir lo vestían con respeto, lo velaban con oraciones, lo sepultaban con lágrimas y esperanza, no como un trámite, sino como una ofrenda. En muchas familias de hoy, en cambio, la muerte se vuelve casi invisible. Un llamado del hospital, una urna anónima entregada, sin misa, sin comunidad, sin procesión. Y no se trata aquí de criticar a nadie. Hay casos en los que las circunstancias no permiten más, pero sí debemos detenernos y preguntarnos, ¿estamos perdiendo el sentido cristiano del cuerpo y de la muerte? Porque cuando aprendemos a cuidar el cuerpo de nuestros difuntos, también aprendemos a honrar a los vivos. Cuando acompañamos la muerte con fe, también sabemos vivir con fe. Cuando damos dignidad a un funeral, sembramos esperanza en los corazones de quienes quedan. Y no se trata de gastar más, se trata de amar mejor. Es posible tener una cremación con dignidad cristiana, sí, pero eso requiere oración, respeto, signos visibles de fe. No se puede reducir a una caja de cenizas en el placar. La Iglesia insiste, las cenizas deben reposar en un lugar sagrado, no dispersas, no en casa, sino en un cementerio o columbario bendecido, donde se pueda rezar por el difunto y esperar juntos la resurrección, porque el cuerpo, incluso reducido a cenizas, sigue esperando el regreso de Cristo. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia? ¿Qué normas nos ha dado y qué sabiduría hay detrás de ellas? Lo que el Magisterio enseña sobre esto puede ayudarte a tomar decisiones que bendigan a tu familia para siempre. La Iglesia, como madre y maestra, no impone por capricho, sino que guía por amor. Y en el tema de la muerte y el destino del cuerpo, su voz es más actual y necesaria que nunca. En 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Ad Resurgendum cum Christo, que significa para resucitar con Cristo. Allí se recuerda algo esencial. La Iglesia recomienda vivamente la piadosa costumbre de sepultar los cuerpos de los difuntos, como se hizo con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué esta recomendación? Porque la sepultura expresa mejor la fe en la resurrección de los muertos. El cuerpo que fue templo del Espíritu Santo en vida merece descanso en un lugar sagrado, en espera del retorno glorioso del Señor. No se trata de negar la cremación. El mismo documento afirma con claridad: la cremación no es contraria a la fe cristiana si la elección no ha sido motivada por razones contrarias a la doctrina, pero advierte sobre varios abusos. No está permitido dispersar las cenizas en el mar, en el bosque o en el aire. No está permitido conservar las cenizas en casa. No se deben convertir en objetos de recuerdo o joyas. ¿Por qué tantas precauciones? Porque el cuerpo no es un souvenir, es sagrado. Fue ungido en el bautismo, fue alimentado con la Eucaristía, fue reconciliado en la confesión. Y por eso, la Iglesia pide que las cenizas sean guardadas en un lugar bendecido, donde puedan recibir oración y honra. El Catecismo también nos recuerda que los cuerpos de los muertos deben ser tratados con respeto y caridad, en la fe y esperanza de la resurrección.
El entierro de los muertos es una obra de misericordia corporal. C. 2. 300. Esto no es solo una tradición, es un acto de fe viva. Cuando un cristiano es sepultado, su tumba se convierte en una especie de cuna de la eternidad. Allí reposa, como una semilla en la tierra, esperando el día en que el Señor pronuncie su nombre y lo levante a la vida nueva. Incluso el Papa Benedicto XVI decía: el modo en que tratamos nuestros muertos es un reflejo directo de cómo creemos en la vida eterna. Y el Papa León XIV, en una de sus homilías más recordadas sobre el tema, añadió: no temáis al polvo ni al tiempo. Temed más bien al olvido de Dios, porque el que espera en el Señor, aunque muera, vivirá. Esta es la belleza del cristianismo. No hay ceniza que Dios no pueda soplar con su aliento y convertirla en gloria. Pero también es nuestra responsabilidad responder con fe, con reverencia, con testimonio. Pero ahora llega la pregunta que toca: el corazón. ¿Qué dice mi manera de vivir sobre mi manera de morir? ¿Estoy preparado para entregar mi cuerpo y mi alma en manos del Señor? Lo que sigue es un llamado directo a tu conciencia. Es fácil mirar al final de la vida y hacer planes sobre qué haremos con nuestro cuerpo. Pero la verdadera pregunta no es solo qué pasará cuando muera, sino cómo estoy tratando mi cuerpo mientras estoy vivo. San Pablo lo dice sin rodeos en su carta a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Príncor 6.19.20. Y esto no es solo sobre pecados contra la castidad, como muchos piensan. Es también sobre el descanso que negamos, las comidas que usamos como fuga, los medicamentos que despreciamos por terquedad, las adicciones que toleramos en silencio y el desprecio oculto hacia lo que somos. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que, muchas veces, nos tratamos como si fuéramos descartables. Nos miramos al espejo con vergüenza, nos comparamos con otros, nos dejamos destruir por el estrés, por el resentimiento, por la culpa. Y con el tiempo, ese desprecio hacia nuestro cuerpo va apagando también la esperanza del alma. Dios no quiere eso para ti. Tu cuerpo, aunque frágil, aunque envejecido, aunque marcado por enfermedades o heridas, sigue siendo sagrado. Fue abrazado por Cristo en la cruz. Fue rescatado por Él en la resurrección. Y un día será transformado en gloria. Pero esa gloria comienza ahora, en cómo lo tratas. Examina tu vida. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como un regalo o como una carga? ¿Estoy alimentando mi alma con oración, pero olvidando que también debo cuidar mis fuerzas? ¿Estoy escapando de mi responsabilidad sobre mi salud, diciendo, Dios me cuidará, cuando en verdad no estoy haciendo mi parte? Y también, ¿estoy acompañando la muerte de mis seres queridos con fe y reverencia? ¿He pensado cómo deseo que me despidan? ¿Y si eso expresa realmente lo que creo? ¿He conversado con mi familia sobre la importancia de una sepultura cristiana? Porque este capítulo no es solo una reflexión, es una invitación a prepararte, no con miedo, sino con serenidad, con fe, con humildad. Y si ya cometiste errores, si ya tuviste que tomar decisiones difíciles en el pasado, Dios conoce tu corazón. Lo importante es cómo vives hoy y qué testimonio decides dar en adelante. Recuerda, la forma en que tratas tu cuerpo dice mucho sobre lo que crees del alma. Y lo que crees del alma dice todo sobre cómo esperas la eternidad. Pero incluso en medio de tantas preguntas, dudas y decisiones, hay una promesa que nunca falla.
Dios no dejará en el polvo a los que lo aman. Lo que sigue es un mensaje de consuelo y esperanza que puede cambiar la forma en que ves tu futuro. Si alguna vez te has parado frente a una tumba, si has sostenido una urna con las cenizas de alguien que amabas, si has sentido el peso del silencio en una sala vacía después de un adiós, entonces sabes que hay preguntas que gritan en el alma. ¿Dónde está ahora? ¿Me escuchará? ¿Lo volveré a ver? Y tal vez, más profundamente aún, ¿Dios se acordará de él? ¿Se acordará de mí? La respuesta, querido hermano, querida hermana, es un sí eterno. Porque Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera cuando la muerte parece haberlos cubierto de polvo. Él fue el primero en entrar en una tumba y el primero en salir glorioso de ella. Y lo hizo para que nunca más la muerte tuviera la última palabra. El profeta Isaías lo anunció con fuerza. Él destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos los rostros. Is 25:8, y San Pablo lo confirmó con alegría. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la escritura que dice: La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Inacor 15:54-55. Pero quizás lo que más consuela el alma es lo que Jesús prometió con su propia voz. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una nene, o 11:25, puedes imaginarlo. Ese día glorioso, cuando el cielo se abra, cuando el sonido de la trompeta resuene en todo rincón del universo, cuando cada alma fiel escuche su nombre pronunciado por el Señor, y hasta las cenizas olvidadas en el mar serán reunidas por el poder de su amor. Dios no necesita huesos enteros para resucitar a un hijo. No necesita un cuerpo intacto para glorificarlo. Él, que nos creó del barro, Él, que sopló vida en polvo sin forma, puede hacer brotar la eternidad desde una partícula invisible. Lo único que Dios necesita es una fe viva, un corazón que, incluso entre cenizas, le diga: Señor, en ti confío. Y eso, querido oyente, puedes ofrecerlo hoy. Puedes decidir vivir tu vida con sentido. Puedes elegir tratar tu cuerpo con dignidad. Puedes preparar tu alma para el encuentro con el amor. Y puedes consolar a los tuyos mostrando con tu ejemplo que la muerte no es un muro, sino una puerta hacia los brazos del Padre. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, haz silencio un instante. Cierra los ojos y repite en tu interior estas palabras: Jesús, en ti espero. Aunque muera, sé que viviré. Toma mi cuerpo, mi alma, mi historia, y haz la tuya. Que ni la muerte ni la ceniza me separen de tu amor. Amén. Hoy hemos caminado juntos por un misterio que a todos nos toca: la muerte, nuestro cuerpo, y la promesa de la resurrección. Hemos visto que la cremación no es un obstáculo para la esperanza cristiana, siempre que la tratemos con fe, respeto y obediencia a la Iglesia. Hemos recordado que nuestro cuerpo, aunque frágil y mortal, es templo del Espíritu Santo y merece honor hasta en la muerte. Y hemos escuchado el llamado urgente a preparar nuestro corazón y nuestra vida para el encuentro definitivo con Jesús, el Señor de la vida. En medio de un mundo que a menudo quiere esconder la muerte, la Iglesia nos invita a mirarla con valentía, con fe profunda, con la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. No permitas que el temor o la ignorancia
roben esa paz que solo Dios puede dar. No dejes que la indiferencia o el descuido empañen el testimonio de tu fe ante los que amas. Vive hoy con la esperanza viva de quien sabe que, aunque el cuerpo muera, el alma resucitará gloriosa, y un día veremos a Jesús cara a cara. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma, luz para el camino y un abrazo espiritual que fortalece tu fe cada día. Comparte este video con quienes necesitan consuelo y esperanza en medio de sus pérdidas o temores. Recuerda siempre, Jesús es la resurrección y la vida. En Él, la muerte pierde su poder. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y te llene de esperanza. Hay una pregunta silenciosa que recorre los pasillos de muchos hospitales, funerarias y hogares cristianos en duelo. Una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que duele profundamente en el corazón de quienes la guardan. ¿Qué pasa si decido, o deciden por mí, la cremación en lugar del entierro tradicional? ¿Podré resucitar? ¿Dios lo permitirá? Esta interrogante no es trivial. Toca el misterio más profundo de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Y cuando se mezcla con decisiones modernas, con la urgencia económica o con la falta de conocimiento, puede dejar a muchas almas inquietas, sin saber si han ofendido a Dios o si han condenado a sus seres queridos sin saberlo. Pero hoy, en este mensaje que el Papa León el XLIV no quiso callar, vas a encontrar la respuesta clara, amorosa y verdadera que la Iglesia enseña. Y lo que vas a descubrir te dará paz, consuelo y también una llamada urgente a tomar decisiones con sabiduría espiritual. Prepárate para una revelación que no solo toca el destino del cuerpo después de la muerte, sino el cuidado que debemos tener de nuestra alma antes de que sea demasiado tarde. Si este tipo de mensaje habla a tu alma, si buscas consuelo, claridad y verdad en medio de tantas confusiones modernas, te invito ahora a suscribirte al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el vicioso alma. Aquí, cada video es una luz en medio de la oscuridad, una palabra que sana heridas profundas, y un llamado de Dios a vivir con propósito, con fe y con esperanza. Ahora, acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo vives y cómo enfrentas la muerte. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha afirmado con fuerza una verdad que el mundo moderno muchas veces olvida. El cuerpo humano no es una prisión del alma, ni un simple envoltorio descartable. Es creación de Dios y participa de nuestra redención. En el credo que recitamos cada domingo, decimos: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. No se trata de una metáfora, es una promesa real. Cristo no solo vino a salvar el alma, vino a redimir al ser humano entero, cuerpo y alma, unidos para siempre en la eternidad. Por eso, desde el principio, los cristianos enterraban a sus muertos con profunda reverencia. Imitaban el ejemplo de Jesús, que fue sepultado en un sepulcro nuevo. Las catacumbas no eran solo escondites, eran santuarios, cementerios convertidos en templos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un bautizado es templo del Espíritu Santo, y aunque muera, no pierde su dignidad ni su esperanza. La sepultura cristiana se convirtió así en una profesión de fe en la resurrección. Se sembraba el cuerpo como una semilla en la tierra, esperando el día glorioso en que Cristo lo resucitaría transformado, incorruptible, glorioso.
Pero en las últimas décadas ha surgido una inquietud. La cremación, antes rechazada por la Iglesia, ahora parece haberse vuelto común. Algunos católicos preguntan, ¿está permitido? ¿Qué dice la Iglesia hoy? Y lo más importante, si soy cremado, ¿Dios podrá resucitarme? Antes de responder, hay algo que debemos entender muy bien. El poder de Dios no está limitado por la materia. El mismo Señor que formó al hombre del polvo de la tierra, que creó el universo de la nada, puede reunir incluso las cenizas más dispersas en el mar, en el aire o en cualquier rincón del planeta. La resurrección no es un acto humano, es obra de Dios. Y Él no conoce imposibles. Sin embargo, lo que hacemos con nuestros cuerpos sí expresa lo que creemos. Y aquí es donde entra a brillar la enseñanza de la Iglesia, que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, reverentes y llenas de fe. Porque no todo lo que es posible conviene. Y aunque la cremación no impide la resurrección, como veremos, puede ocultar una herida más profunda, la pérdida de la visión cristiana del cuerpo, del alma y del destino eterno. Nos han hecho creer que el cuerpo es algo descartable. Nos han hecho pensar que ahorrar dinero es más importante que expresar amor hasta después de la muerte. Nos han llevado a olvidar que cómo tratamos a los muertos dice mucho de cómo valoramos la vida. Pero lo que sucedió en una ciudad italiana, con una santa de cuerpo incorrupto, nos hará mirar todo esto con otros ojos. Lo que ocurrió con su cuerpo, décadas después de su muerte, te hará cuestionar profundamente qué significa la resurrección. En el año 1930, en la pequeña ciudad de Lucca, Italia, un grupo de religiosas decidió realizar la exhumación del cuerpo de una joven carmelita que había fallecido hacía más de 30 años. Su nombre era Santa Gemma Galgani. Gemma murió en 1903, a los 25 años, tras una vida breve pero marcada por visiones místicas, sufrimientos ofrecidos por amor a Cristo y una devoción profunda a la pasión del Señor. Era una joven sencilla, huérfana, frágil, pero llena de un fuego interior que solo puede venir del cielo. Durante su vida, muchos no creyeron en sus visiones. Otros se burlaron de su santidad. Pero después de su muerte, algo comenzó a cambiar. Su tumba era visitada por miles de personas que recibían gracias, curaciones y conversiones. Finalmente, cuando se decidió abrir su sepulcro para la causa de canonización, el asombro fue absoluto. El cuerpo de Gemma estaba perfectamente conservado. Sus manos, su rostro, sus cabellos, todo intacto, como si estuviera dormida. El paso del tiempo no la había destruido. Pero lo más impactante no fue solo el hecho físico. Fue la reacción espiritual que se generó en quienes la vieron. Muchos cayeron de rodillas, algunos lloraron, otros dijeron, es verdad, el cuerpo es sagrado, no desaparece, no se disuelve, espera la resurrección. Los casos de santos incorruptos no son una norma ni una promesa para todos, pero son signos proféticos, señales visibles que Dios permite para recordarnos que la carne no es basura, es semilla de eternidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la cremación? Mucho, porque cuando el cuerpo de un santo permanece, cuando no se deja corromper por la muerte, lo que se está proclamando no es solo una virtud personal, sino una verdad universal. La muerte no tiene la última palabra. En cambio, cuando se opta por la cremación sin reflexión, sin fe,
o incluso por rechazo a las verdades cristianas, se corre el riesgo de borrar esa señal visible de esperanza. Repito, la Iglesia no condena a los cremados. Dios no está impedido por el fuego. Pero también es cierto que el modo en que despedimos a nuestros muertos dice algo sobre cómo creemos en la resurrección. En la vida de Santa Gema, su cuerpo incorrupto no fue una excepción milagrosa aislada, sino un eco del Evangelio, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Ella esperó en Cristo, y su cuerpo, incluso en la tumba, lo proclamó. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros, cristianos del siglo XXI, en un mundo donde todo parece efímero y desechable? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. ¿Dónde está el límite entre lo que se disuelve y lo que permanece para siempre? El cuerpo muere, se corrompe, se reduce al polvo o a cenizas. Pero hay algo en nosotros que ni la tierra ni el fuego pueden apagar: la promesa de Dios. En el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, leemos una de las declaraciones más asombrosas de fe en la resurrección. Job, cubierto de llagas, despreciado, habiendo perdido todo, declara con firmeza: «Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de que esta piel sea destruida, aún en mi carne veré a Dios». Job 19, 25-26. ¿Qué significa esto? Que aunque el cuerpo se deshaga, la identidad del ser humano no se pierde. Aunque nos conviertan en cenizas, Dios no necesita ni un solo hueso para restaurarnos. Él recuerda cada célula, cada hebra de nuestro ser, cada lágrima que hemos derramado, cada gesto de amor hecho en silencio. La resurrección no es una reconstrucción anatómica, es una nueva creación, gloriosa, misteriosa, pero real. San Pablo lo explica con imágenes poderosas. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Lo corruptible se viste de incorruptibilidad, lo mortal se viste de inmortalidad. 1 Corintios 15, 44-53. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de la cremación? No es el fuego, es la intención. Es el corazón con el que se decide. Es si lo hago porque ya no creo en la resurrección, porque veo el cuerpo como una molestia, o porque me dejo llevar por la lógica del mundo, que busca la solución más barata, más rápida, más higiénica. Es ahí donde necesitamos despertar, porque el cuerpo no es basura, es semilla, es templo, es instrumento de gracia. Con él abrazamos, servimos, lloramos, sufrimos y amamos. ¿Cómo no tratarlo con reverencia, incluso después de muerto? La cremación, aunque hoy permitida por la Iglesia bajo ciertas condiciones, nunca debe ser una expresión de rechazo a la fe. El Catecismo lo dice claramente. La Iglesia permite la cremación siempre que no haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. CIC 23.1. ¿Y cuáles serían esas razones contrarias? La negación de la resurrección, el desprecio del cuerpo, la idea de que la muerte es el fin absoluto. Por eso, la pregunta más profunda no es ¿Dios puede resucitar a los cremados?, sino ¿qué revela mi elección sobre lo que yo creo de Dios, de mi cuerpo y de mi destino eterno? Y aquí entra el Papa León XIV con una advertencia clara, llena de caridad, pero también de fuego espiritual. En un tiempo en que todo se disuelve, la fe, la familia, el respeto por los muertos, es urgente volver a proclamar la dignidad del cuerpo, la belleza de la esperanza cristiana y el deber sagrado de no tratar lo eterno como si fuera basura. Estas palabras no son una condena, son un llamado. Porque si aún hay tiempo, aún hay esperanza. Hay esperanza.
Pero, ¿cómo vivir esta esperanza en la vida cotidiana cuando la cultura moderna nos empuja en dirección contraria? Lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar cómo miras cada pequeño acto de tu rutina diaria. Vivimos en un mundo que tiene miedo de mirar la muerte a los ojos. La esconde detrás de pantallas, la disfraza de estadísticas, la vuelve un trámite logístico. Y en medio de esa prisa se pierde lo esencial. La muerte no es un final administrativo. Es un umbral sagrado. ¿Cuántas veces escuchamos frases como «yo no quiero velorio», «quemen todo», «no quiero que gasten», «tírenme al mar», «no me importa mi cuerpo», dichas con aparente humildad, pero muchas veces cargadas de una herida profunda? El olvido de que fuimos hechos para la eternidad. Y esto tiene consecuencias. Cuando ya no velamos a los difuntos, los vivos pierden el consuelo del duelo. Cuando ya no rezamos por los muertos, creemos que ya no necesitan nuestras oraciones. Cuando tratamos el cuerpo como desecho, sin oración, sin bendición, sin cuidado, olvidamos que ese cuerpo fue sagrado mientras vivió. ¿Has notado cómo los antiguos cristianos vivían el momento de la muerte? Encendían cirios, rezaban salmos, llevaban al enfermo la unción, lo rodeaban de amor y silencio, y al morir lo vestían con respeto, lo velaban con oraciones, lo sepultaban con lágrimas y esperanza, no como un trámite, sino como una ofrenda. En muchas familias de hoy, en cambio, la muerte se vuelve casi invisible. Un llamado del hospital, una urna anónima entregada, sin misa, sin comunidad, sin procesión. Y no se trata aquí de criticar a nadie. Hay casos en los que las circunstancias no permiten más, pero sí debemos detenernos y preguntarnos, ¿estamos perdiendo el sentido cristiano del cuerpo y de la muerte? Porque cuando aprendemos a cuidar el cuerpo de nuestros difuntos, también aprendemos a honrar a los vivos. Cuando acompañamos la muerte con fe, también sabemos vivir con fe. Cuando damos dignidad a un funeral, sembramos esperanza en los corazones de quienes quedan. Y no se trata de gastar más, se trata de amar mejor. Es posible tener una cremación con dignidad cristiana, sí, pero eso requiere oración, respeto, signos visibles de fe. No se puede reducir a una caja de cenizas en el placar. La Iglesia insiste, las cenizas deben reposar en un lugar sagrado, no dispersas, no en casa, sino en un cementerio o columbario bendecido, donde se pueda rezar por el difunto y esperar juntos la resurrección, porque el cuerpo, incluso reducido a cenizas, sigue esperando el regreso de Cristo. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia? ¿Qué normas nos ha dado y qué sabiduría hay detrás de ellas? Lo que el Magisterio enseña sobre esto puede ayudarte a tomar decisiones que bendigan a tu familia, para siempre. La Iglesia, como madre y maestra, no impone por capricho, sino que guía por amor. Y en el tema de la muerte y el destino del cuerpo, su voz es más actual y necesaria que nunca. En 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Ad Resurgendum cum Christo, que significa para resucitar con Cristo. Allí se recuerda algo esencial. La Iglesia recomienda vivamente la piadosa costumbre de sepultar los cuerpos de los difuntos, como se hizo con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué esta recomendación? Porque la sepultura expresa mejor la fe en la resurrección de los muertos. El cuerpo que fue templo del Espíritu Santo en vida merece descanso en un lugar sagrado, en espera del retorno glorioso del Señor. No se trata de negar la cremación. El mismo documento afirma con claridad:
La cremación no es contraria a la fe cristiana si la elección no ha sido motivada por razones contrarias a la doctrina, pero advierte sobre varios abusos. No está permitido dispersar las cenizas en el mar, en el bosque o en el aire. No está permitido conservar las cenizas en casa. No se deben convertir en objetos de recuerdo o joyas. ¿Por qué tantas precauciones? Porque el cuerpo no es un souvenir, es sagrado. Fue ungido en el bautismo, fue alimentado con la Eucaristía, fue reconciliado en la confesión. Y por eso, la Iglesia pide que las cenizas sean guardadas en un lugar bendecido, donde puedan recibir oración y honra. El Catecismo también nos recuerda que los cuerpos de los muertos deben ser tratados con respeto y caridad, en la fe y esperanza de la resurrección. El entierro de los muertos es una obra de misericordia corporal. C. 2. 300. Esto no es solo una tradición, es un acto de fe viva. Cuando un cristiano es sepultado, su tumba se convierte en una especie de cuna de la eternidad. Allí reposa, como una semilla en la tierra, esperando el día en que el Señor pronuncie su nombre y lo levante a la vida nueva. Incluso el Papa Benedicto XVI decía: el modo en que tratamos nuestros muertos es un reflejo directo de cómo creemos en la vida eterna. Y el Papa León XIV, en una de sus homilías más recordadas sobre el tema, añadió: no temáis al polvo ni al tiempo. Temed más bien al olvido de Dios, porque el que espera en el Señor, aunque muera, vivirá. Esta es la belleza del cristianismo. No hay ceniza que Dios no pueda soplar con su aliento y convertirla en gloria. Pero también es nuestra responsabilidad responder con fe, con reverencia, con testimonio. Pero ahora llega la pregunta que toca: el corazón. ¿Qué dice mi manera de vivir sobre mi manera de morir? ¿Estoy preparado para entregar mi cuerpo y mi alma en manos del Señor? Lo que sigue es un llamado directo a tu conciencia. Es fácil mirar al final de la vida y hacer planes sobre qué haremos con nuestro cuerpo. Pero la verdadera pregunta no es solo qué pasará cuando muera, sino cómo estoy tratando mi cuerpo mientras estoy vivo. San Pablo lo dice sin rodeos en su carta a los Corintios: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Príncor 6.19.20. Y esto no es solo sobre pecados contra la castidad, como muchos piensan. Es también sobre el descanso que negamos, las comidas que usamos como fuga, los medicamentos que despreciamos por terquedad, las adicciones que toleramos en silencio y el desprecio oculto hacia lo que somos. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que, muchas veces, nos tratamos como si fuéramos descartables. Nos miramos al espejo con vergüenza, nos comparamos con otros, nos dejamos destruir por el estrés, por el resentimiento, por la culpa. Y con el tiempo, ese desprecio hacia nuestro cuerpo va apagando también la esperanza del alma. Dios no quiere eso para ti. Tu cuerpo, aunque frágil, aunque envejecido, aunque marcado por enfermedades o heridas, sigue siendo sagrado. Fue abrazado por Cristo en la cruz. Fue rescatado por Él en la resurrección. Y un día será transformado en gloria. Pero esa gloria comienza ahora, en cómo lo tratas. Examina tu vida. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como un regalo o como una carga? ¿Estoy alimentando mi alma con oración, pero olvidando que también debo cuidar mis fuerzas? ¿Estoy escapando de mi responsabilidad sobre mi salud, diciendo, Dios me cuidará, cuando en verdad no estoy haciendo mi parte?
Y también, ¿estoy acompañando la muerte de mis seres queridos con fe y reverencia? ¿He pensado cómo deseo que me despidan? ¿Y si eso expresa realmente lo que creo? ¿He conversado con mi familia sobre la importancia de una sepultura cristiana? Porque este capítulo no es solo una reflexión, es una invitación a prepararte, no con miedo, sino con serenidad, con fe, con humildad. Y si ya cometiste errores, si ya tuviste que tomar decisiones difíciles en el pasado, Dios conoce tu corazón. Lo importante es cómo vives hoy y qué testimonio decides dar en adelante. Recuerda, la forma en que tratas tu cuerpo dice mucho sobre lo que crees del alma. Y lo que crees del alma dice todo sobre cómo esperas la eternidad. Pero incluso en medio de tantas preguntas, dudas y decisiones, hay una promesa que nunca falla. Dios no dejará en el polvo a los que lo aman. Lo que sigue es un mensaje de consuelo y esperanza que puede cambiar la forma en que ves tu futuro. Si alguna vez te has parado frente a una tumba, si has sostenido una urna con las cenizas de alguien que amabas, si has sentido el peso del silencio en una sala vacía después de un adiós, entonces sabes que hay preguntas que gritan en el alma. ¿Dónde está ahora? ¿Me escuchará? ¿Lo volveré a ver? Y tal vez, más profundamente aún, ¿Dios se acordará de él? ¿Se acordará de mí? La respuesta, querido hermano, querida hermana, es un sí eterno. Porque Dios no abandona a sus hijos, ni siquiera cuando la muerte parece haberlos cubierto de polvo. Él fue el primero en entrar en una tumba y el primero en salir glorioso de ella. Y lo hizo para que nunca más la muerte tuviera la última palabra. El profeta Isaías lo anunció con fuerza. Él destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos los rostros. Is 25:8, y San Pablo lo confirmó con alegría. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la escritura que dice: La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Inacor 15:54-55. Pero quizás lo que más consuela el alma es lo que Jesús prometió con su propia voz. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una nene, o 11:25, puedes imaginarlo. Ese día glorioso, cuando el cielo se abra, cuando el sonido de la trompeta resuene en todo rincón del universo, cuando cada alma fiel escuche su nombre pronunciado por el Señor y hasta las cenizas olvidadas en el mar serán reunidas por el poder de su amor. Dios no necesita huesos enteros para resucitar a un hijo. No necesita un cuerpo intacto para glorificarlo. Él, que nos creó del barro, Él, que sopló vida en polvo sin forma, puede hacer brotar la eternidad desde una partícula invisible. Lo único que Dios necesita es una fe viva, un corazón que, incluso entre cenizas, le diga: Señor, en ti confío. Y eso, querido oyente, puedes ofrecerlo hoy. Puedes decidir vivir tu vida con sentido. Puedes elegir tratar tu cuerpo con dignidad. Puedes preparar tu alma para el encuentro con el amor. Y puedes consolar a los tuyos mostrando con tu ejemplo que la muerte no es un muro, sino una puerta hacia los brazos del Padre. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, haz silencio un instante. Cierra los ojos y repite en tu interior estas palabras: Jesús, en ti espero. Aunque muera, sé que viviré. Toma mi cuerpo, mi alma, mi historia y haz la tuya. Que ni la muerte ni la ceniza me separen de tu amor. Amén.
Hoy hemos caminado juntos por un misterio que a todos nos toca: la muerte, nuestro cuerpo y la promesa de la resurrección. Hemos visto que la cremación no es un obstáculo para la esperanza cristiana, siempre que la tratemos con fe, respeto y obediencia a la Iglesia. Hemos recordado que nuestro cuerpo, aunque frágil y mortal, es templo del Espíritu Santo y merece honor hasta en la muerte. Y hemos escuchado el llamado urgente a preparar nuestro corazón y nuestra vida para el encuentro definitivo con Jesús, el Señor de la vida. En medio de un mundo que a menudo quiere esconder la muerte, la Iglesia nos invita a mirarla con valentía, con fe profunda, con la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. No permitas que el temor o la ignorancia roben esa paz que solo Dios puede dar. No dejes que la indiferencia o el descuido empañen el testimonio de tu fe ante los que amas. Vive hoy con la esperanza viva de quien sabe que, aunque el cuerpo muera, el alma resucitará gloriosa, y un día veremos a Jesús cara a cara. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás palabras que despiertan el alma, luz para el camino y un abrazo espiritual que fortalece tu fe cada día. Comparte este video con quienes necesitan consuelo y esperanza en medio de sus pérdidas o temores. Recuerda siempre, Jesús es la resurrección y la vida. En Él, la muerte pierde su poder. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y te llene de esperanza.